Buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo a qué hora nos estén viendo. Bienvenido una vez más a otro episodio de Templado entre Cafés. El día de hoy vamos a estar explorando un poquito en lo que se trata de qué pasa con las ventas. El episodio de hoy vamos a estar enfocado en las ventas en el ámbito de los tratamientos térmicos. Las ventas técnicas depende de qué depende que se pueda dar una venta en equipos de tratamiento térmico. Depende de la parte geopolítica, depende de cómo está el país en inversión extranjera, en nuevos proyectos. De esto nos vamos a centrar el día de hoy con un invitado muy buen amigo, que ya tenemos varios años de conocernos y hemos estado juntos en varios trabajos, en varios temas, situaciones. Y sin más preámbulo, Ricardo Adrián, muchísimas gracias por haber aceptado haber venido a platicarnos un poquito de lo que tú haces. Gracias. Vamos a empezar, dinos sobre ti, ¿quién es Ricardo? Híjole, pues está un poquito... Debe ser, la respuesta sería muy larga, pero bueno, de manera concreta y muy resumida, Ricardo Ontiveros es un ingeniero metalúrgico, ya casi 20 años de andar en este ramo, una persona extrovertida, ¿no? Por algo terminé en ventas, ¿no? Pero, pues bueno, una persona dedicada a su trabajo, a su familia. Estoy casado, tengo 2 hijos y radico actualmente en Querétaro. Bueno, viajo cada fin de semana a Querétaro, vivo en Toluca, entonces, bueno, en fin, una persona actualmente de 41 años, dedicado y comprometido pues a su trabajo y a su familia, ¿no? De manera muy concreta, así, pequeñito. Ok, gracias por los generales. Gracias. Bueno, ya medio lo platicaste, ¿no? Lo comentaste. Tú eres ingeniero de materiales, egresado del TEC de Morelia. Por aquí ya tuvimos a la maestra Montserrat. Creo que es, bueno, no sé si seas tu contemporánea, pero... Sí, coincidimos por ahí en la carrera. Ella era un año menor, parece. Yo estaba un año más arriba, entonces sí coincidimos ahí. Obviamente no sabíamos dónde íbamos a terminar cada quien, ¿no? Pero... Mira qué pequeño es el mundo de los metalúrgicos, los metaleros o de materiales. Exacto. Y pues ahora sí, ¿cómo llegaste realmente ahorita a las ventas? ¿Qué te orilló a ese mundo tan complejo y tan, no sé si de llamarlo diferente, ¿no? De repente o no, bueno, no diferente, sino escabroso hasta cierto punto. Sí. Desde que tienes que empezar a manejar ya ahora sí, con la parte humana de las gentes y no tanto en lo técnico. Bueno, que lo técnico es importante, pero claro. Platícame mejor tú. ¿Cómo llegaste a las ventas? Pues mira, fue hace un tiempo, por ahí hace, ¿qué será? 2016 más o menos. Estamos en 2025 para los que nos vean después, ¿no? Entonces, hace ya algunos años, ya cuando me moví a Querétaro justamente, por ahí una compañía mexicana 100% que es fabricantes de hornos y demás, reconocidos en México, el dueño por ahí pues tuvo la confianza de acercarse con un servidor y ofrecer pues ahí la oportunidad de entrar al grupo, ¿no? Con ellos. Y bueno, pues yo pensaba que él requería a alguien para proceso, ¿no? Como para alguien para proceso, alguien para determinar recetas o para el tema metalúrgico como tal. Y bueno, ya en una entrevista me dice que no, pues es el tema va a ser para ventas, ¿no? Y dije, bueno, pues sí, posiblemente sí, pueda ser. Yo no confiaba tanto en el asunto porque dije, bueno, yo soy metalúrgico, yo soy persona dedicada al proceso, ¿no? Metido ahí en las máquinas, en el proceso, pero pues al final me autoconvencí, él también me convenció y dije, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Al fin y al cabo, si no sale, pues pensaba yo, ¿no? Que puedo regresar, ¿no? Ajá. Uno piensa que siempre puedes brincar de regreso, ¿no? Pero bueno, ya para atrás ni para agarrar vuelo. Entonces, pues así fue, ¿no? De alguna manera, gracias a Dios, me buscan, ¿no? Regularmente me ha tocado así, ¿no? Me preguntan, me buscan. Creo que hacemos las cosas bien, entonces,
ha sido así, ¿no? Ahí empezaste con procesos de tratamiento térmico como tal. Ajá. La parte de ventas era ofrecer los tratamientos térmicos, ¿no? Sí, en ese momento el trabajo era ventas técnicas, pero para maquila de tratamiento térmico, ¿no? O sea, ofrecer el servicio de temple, carburizado, carbonitrurado, todos los tipos de procesos que se puedan hacer en un horno de este estilo, hornos tipo VQ, ¿no? Y bueno, la compañía donde trabajaba tenía varios hornos, ¿no? Para ese efecto y otros hornos más para diferentes procesos, todos dedicados pues al tratamiento térmico en general, ¿no? Y ahorita ya estás más en el ramo de venta de ¿qué tipo? Ahorita es venta de equipo, ¿no? Venta de equipo, venta de consumibles de las mismas máquinas que comercializamos. Y pues igual, ventas técnicas al final de cuentas, ¿no? Es el proceso de inducción, ¿no? En calentamiento por inducción y se vende el equipo, ¿no? Se vende el equipo, se vende los consumibles del equipo que vendrían siendo la parte que calienta las piezas, ¿no? La bobina como tal, la bobina de calentamiento es lo que se comercializa de este lado. Y pues igual son ventas muy específicas, muy técnicas, pues hay que estar... hay que tener conocimiento pues, ¿no? del proceso. Sí, y ahorita, ¿qué tipo de empresas o cuáles son las principales empresas o sector son los que han recurrido a este tipo de procedimientos o de procesos, más que nada? Entendiendo que, bueno, no sé, quisiera aventar datos pero sí la gran mayoría de los tratamientos térmicos o la maquila o el proceso aquí en la región va más enfocado al procesos de atmósfera controlada, con hornos, carburizado, temple, de ese tipo. La inducción, ¿qué tipo de empresas son las que realmente ahorita tienen ese nicho en el proceso? Pues mira, en su mayoría pudiéramos decir que es el sector automotriz, ¿no? De manera, no sé, por poner un número, aquí en Querétaro tal vez el 80% de las compañías que son nuestros clientes son el sector automotriz. Sin embargo, también hay compañías de otros sectores y el proceso en general pues se aplica en cualquier ámbito de la industria. Puede ser aeronáutica, puede ser propiamente automotriz, puede ser el ramo de construcción. Definitivamente se encuentra en todo el espectro de industrias, ¿no? Desde lo médico, lo militar, etcétera, ¿no? Y ahorita en los últimos en los últimos años ha incrementado ese tipo de empresas o de tecnología, digámoslo así, como de requerimiento, como ¿no? Ajá. ¿Qué tanto ha cambiado desde hace, no sé, 5 años a la actualidad ahorita? No, es que depende mucho, por ejemplo, del tipo de material que el cliente necesita, del tipo de proceso que necesita. Al final de cuentas, la alternativa, pues, la finalidad es obtener una pieza con propiedades mecánicas suficientes para el trabajo que va a realizar, ¿no? Entonces puede haber varios caminos para lograrlo, ¿no? Uno de ellos es, dependiendo del tipo de material, pues usar un proceso de calentamiento por inducción. Va a depender mucho del tipo de material, el tipo de proceso, incluso de la facilidad que tiene la compañía en cuestión de conseguir el material, la pieza, dónde la puede fabricar previo al tratamiento térmico. Entonces es muy variable. Pudiéramos decir tal vez que la mitad del proceso de tratamiento térmico se lleva por inducción, la otra mitad es en hornos convencionales, no sé, por decir algunos números, ¿no? Muy al aire, ¿no? Y ahorita, entonces, ¿tú consideras que más o menos está a la par de los procesos? Yo estoy 100% especializado, prácticamente toda mi vida laboral, el 90% le he trabajado en tratamientos térmicos, en específico con hornos de carburizado, de caja, continuos. Hornos, ajá. Y dentro de toda esa industria que he estado trabajando, en mi experiencia te podría comentar que el 90% del proceso ha sido más enfocado a hornos tipo caja o a hornos que operan con carburizado, temple, y no tanto de inducción. Entonces, sí, de lo que tú has visto, porque a final de cuentas ambos hemos estado en industrias que llevan los tratamientos térmicos de carburizado, ves ahorita que ya estás del otro lado de la inducción, que sí, el mercado también es abundante. Sí, es que te digo, depende del tipo de compañía, el tipo de pieza que fabrican.
el tipo de proceso que ellos buscan, o incluso te digo, en su momento la facilidad de tener tal o cual proceso, ¿no? Ejemplo, en la compañía que tú y yo nos conocimos, los hornos que tienen son eléctricos, ¿no? Pero carburizan, o sea, se calientan de manera eléctrica. Entonces, lo que se platicaba en ese momento es que al inicio, cuando ellos instalan los equipos, no había la facilidad de tener gas natural hasta allá. Fue parte de lo que ellos, por lo cual tomaron la decisión de poner los hornos con calentamiento eléctrico, ¿no? Entonces depende mucho en el momento, pues dónde se pone la compañía, qué tipo de pieza fabrica y demás. Va a ser lo que ellos decidan, ¿no? En ese momento, ¿no? Y por eso también los ingenieros de desarrollo de las compañías pues siempre analizan las posibles opciones, ¿no? Ejemplo, un piñón se puede fabricar de manera convencional y luego en hornos de carburizado, o se puede hacer con otro tipo de material y al final termina calentándose por inducción, ¿no? Y a veces en la mayoría de los procesos coinciden las dos tecnologías, ¿no? Primero carburizas una pieza y luego tienes que darle un tratamiento térmico por inducción en una zona nada más, que es una parte de la peculiaridad del proceso, ¿no? El calentamiento por inducción para templar te permite hacerlo en zonas muy específicas, ¿no? Entonces, ¿tú crees que determina mucho la parte de los suministros en ese sentido de que Sí. que una empresa, llámese extranjera, multinacional o una empresa nacional que se dedique a eso, dependiendo la zona de donde se va a estar em, yendo a hacer el tratamiento térmico, va a depender si desde el inicio del proceso se inclinan por un proceso de inducción o un proceso de carburizado, por ejemplo. Sí, claro, tiene mucho que ver, definitivamente. Ahora, todo este tema, uno de los temas que me estoy enfocando en esos últimos episodios es el tema de qué tan avanzada ha sido la tecnología, por ejemplo, ya de este proceso de inducción hacia la automatización, hacia la generación de datos. ¿Cómo se ha ido desarrollando en los últimos años esta parte? Digo, entendiendo que no sé, hace 10 años qué tipo de controles se utilizaban y ahora actualmente qué tipos de controles se utilizan o son necesarios para este proceso. Sí, mira, definitivamente la tecnología avanza, ¿no? Cada año, por ejemplo, los vehículos, ¿no? Cada modelo que sale al año siguiente es bastante mejor al anterior, bastantes mejoras, etcétera. En el caso de los equipos, máquinas que se usan para la manufactura de productos es lo mismo, ¿no? Un torno, un CNC, cualquier equipo, en este caso una máquina inductora, ¿no? Siempre, cada año mejoran, ¿no? Trae mejores controles, tienden más a la electrónica. Actualmente incluso pues también la industria te requiere y te solicita tener mayor control en los procesos. Entonces un equipo más automatizado y con mejor tecnología siempre es mejor, ¿no? Y obviamente en los últimos años, imaginarse pues que el proceso de inducción por ahí de los 50 es que comienza a usarse de manera industrial y de ahí para acá a la fecha pues ya pues van casi 100 años, ¿no? Vamos para 100 años, entonces ha avanzado obviamente bastante, ¿no? Entonces sí, los equipos que tú ves, me toca ver, ¿no? Voy a compañías donde hay equipos de hace 30, de hace 40 años, siguen funcionando, obviamente los controles y la tecnología que tienen pues son muy ya de muy tiempo atrás, ¿no? Comparado con equipos de última generación, pues la diferencia es abismal, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, la eficiencia energética, ¿no? Un equipo de hace 30 años, 40 años, tiene en comparación con uno nuevo, pues un 30% de diferencia en cuanto a la eficiencia energética, por ejemplo, ¿no? Eso te reduce o te impacta o se traduce en tiempo, ¿no? Por ejemplo, es más fácil calentar o más rápido calentar con un equipo actual la misma pieza, vamos a comparar peras con peras, ¿no? El equipo es más rápido, más veloz, se traslada con mayor velocidad, tiene más precisión en el movimiento, cosas de ese estilo. Entonces la tecnología avanza bastante, ¿no? Tú te acuerdas hace 10 años que un robot que caminara no
no había, ¿no? Entonces ahorita ya se va a volver lo común, ¿no? Digo, es una realidad prácticamente. Ya es una realidad, justamente. Digo, sí, hasta competencia este robot ahí, ¿no? Sí, ¿Quién corre más? Así es. ¿Y qué tan complejo es, por ejemplo, y entendiendo que las industrias, la gran mayoría de las industrias está enfocado en el tema de ahorros en lugar de ganar dinero, o sea, el tema de actualizar, por ejemplo, sus equipos? Que tú como vendedor, ¿qué haces o qué es lo que te para tratar de convencerlos de que ahorita la tecnología y los equipos son más eficientes y te podrían generar más rendimiento que los que ya tienen 50, 30 años? Uh-huh. Pues mira, de entrada siempre hay un par de factores ahí que se tienen que considerar. Uno de ellos es, por ejemplo, con los equipos de hace algunos años, pues también la obsolescencia los persigue, ¿no? Porque ya no hay refacciones. El actualizar un equipo con refacciones actuales, vaya la redundancia ahí, pero cuesta a veces más. El hacer una reconstrucción o un refurbish de una máquina de ciertos años para atrás ya es también algo difícil. Entonces lamentablemente pues tienes que comprar a veces un equipo nuevo, ¿no? Entonces un argumento siempre válido es la obsolescencia del equipo, y el otro argumento pues es la eficiencia, ¿no? Un equipo de última generación pues totalmente no sé, 30-40% más eficiente que un equipo de hace unos años, ¿no? Son parte de los argumentos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ¿crees que el tema de en la actualidad venimos viviendo estos últimos meses, porque son últimos meses, el tema de esa incertidumbre de son equipos hechos, pero primero, ¿son equipos hechos aquí en México o dónde son? No, ciertamente, o sea, México. Por ejemplo, la tecnología que ustedes utilizan, ¿es aquí nacional o es No, son manufacturados en el extranjero, ¿no? Pero ciertamente en México tenemos la capacidad para fabricar equipos de última generación también, ¿no? Con tecnología de punta, ¿no? O sea, México no le pide nada a ningún otro país, ¿no? En cuestión científica, tecnológica, capacidad técnica, sin problema podemos fabricar un equipo, ¿no? Sin embargo, la compañía ahorita, la fábrica está en el extranjero. Incluso las marcas que maneja la compañía pues tienen varias localidades, ¿no? Entonces en varias localidades del extranjero es donde se manufacturan los equipos, ¿no? México aún no fabrica este tipo de equipos de esta marca, pero esperemos que en el futuro lo podamos hacer, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, el tema de ventas y de negocio y de cartera que tú tienes ahorita en comparación del año pasado, digo, ya teniendo un poquito más de esa visión, ¿es la misma? ¿Ha bajado? Digo, ha sido variable. Mira, estos últimos años han sido algo difíciles pues por la cuestión geopolítica, socioeconómica y todo lo que pudiéramos decir al respecto de cómo está el mundo en la actualidad, pero ciertamente parte de mis funciones como líder de ventas es buscar siempre nuevos clientes, ¿no? Entonces pues sí, de la cartera de clientes del año pasado a la fecha hemos subido un 10-15%, ¿no? Con nombres nuevos, clientes nuevos que no tienen equipos de la marca, pero podemos comercializar otras cosas con ellos, otro tipo de servicios, ¿no? Entonces sí, la idea siempre es estar buscando alternativas, ¿no? Y buscar siempre clientes nuevos, ¿no? Entonces la respuesta, eso ha subido, ¿no? ¿Cómo sabes o cómo identificas? ¿Cómo es tu estrategia para empezar a encontrar esas nuevas oportunidades, esos nuevos clientes potenciales ahorita en este mercado? Pues sí, mira, parte tiene que ver con tu experiencia, ¿no? Como tal, el que tú ya conoces el ámbito industrial, ¿no? Que sabes que ciertas compañías fabrican tal tipo de producto, sabes qué compañías son competencia entre ellas, ¿no? Dices, pues si le vendo a la empresa número 1, pero tiene 3 competidores, pues los otros 2 también deben de requerir el mismo servicio, ¿no? Sí, entonces, sí, claro. Pues vas y los buscas y ofreces y demás, ¿no? Entonces, parte de la estrategia es eso, ¿no?
mucho del proceso es automotriz, o mucho de lo que se vende es para el sector automotriz. Entonces, todo ese tipo de partes que llevan, o sea, el 90% de un vehículo es metálico y el otro 90% de ese 90% lleva tratamiento térmico, ¿no? Entonces, y la mitad de eso es por inducción y la otra mitad en otro tipo de procesos de tratamiento térmico. Entonces, buscar similitudes entre clientes según lo que fabriquen es una estrategia, ¿no? Y la otra, pues te llaman, ¿no? O sea, la verdad es que este proceso también es algo muy... esta venta es muy, entre comillas, pudiéramos decir pasiva, ¿no? Te encuentran. Me he tocado y me he topado con situaciones en las que nunca han escuchado del nombre de tu empresa, ¿no? No saben de ti, no te conocen. Y en otros casos en los que pues el ingeniero estuvo antes en otra compañía donde tú lo atendías y ahora se ha movido de compañía y pues ahí se acuerda de ti y te buscan, ¿no? Entonces, pues sí, parte de la estrategia es esa, ¿no? Saber qué partes fabrican, ¿no? Ahora, ¿qué porcentaje de los clientes que tú empiezas a conocer te llegan se llega a concretar un negocio? El 100%. Sí. O sea, vamos a decir, no, y no es por decir, no, pues soy el vendedor más animado del mundo, ¿no? Pero no, la cosa es que una vez que los buscas o tocas puerta, accedes, entras, revisas y ofreces, regularmente sí, creo que no ha habido un caso en el cual no han comprado algo, ¿no? O en el cual no hayamos podido ayudarles con alguna necesidad, que es parte de tu plus, ¿no? Como vendedor, ¿no? Más bien lo que uno pudiera buscar ofrecer siempre son soluciones, ¿no? O sea, tú puedes vender cualquier tipo de producto, ¿no? Y estar en el sector que sea. Pero si lo que buscas es vender y retirarte, o vender y cumplir un número, pues posiblemente lo logres, pero bueno, a la larga no cambias el mundo, pues, o no aportas tu granito de arena, ¿no? Entonces, lo que uno debe de buscar como vendedor es vender una solución a tu cliente, ¿no? Y de muchas maneras, ¿no? Yo te vendo un lapicero, pero te voy a ayudar a solucionar más de ese problema, ¿no? El que puedas escribir algo, el que tengas cómo escribirlo bonito, bien, etcétera, ¿no? Entonces, al final, lo que uno debe de ofrecer es soluciones, ¿no? Y también a escribir bonito si escribes feo. Exactamente. Si o sea, escribes feo, te puedo ayudar a mejorar tu escritura. Exacto, ¿no? Tú eres el de que ahí está el lápiz. Aquí tenemos ahí a la Porcha, la dueña del negocio. Exactamente. Tú vendes el lápiz, tú haces, verificas cómo escriben. Y si dices de plano, tú no, escribes de la chingada, sí, no, quítate y empiezas a escribir bien. Bueno, y hablando enseñamos a escribir mejor, ¿no? Sí, no. Y hablando, más rápido y más bonito. Ahora sí, creo que ahorita es, ¿qué tan importante, por ejemplo, hablando de escritura bonita, que tú sí sabes escribir bien y sabes enseñar a escribir bien? Pues, ¿qué tan importante es el tema técnico en este caso para las ventas? En este caso, que eres metalúrgico y en algún momento dado tú estabas del otro lado, ¿no? Como cliente, no como vendedor, sino como cliente. Son varias preguntas las que quiero formular ahorita. Una de esas es, ¿qué tan importante es tener conocimiento tal cual de teórico del proceso comparado con, no sé, a lo mejor algunos otros vendedores que son buenos en la parte, digámoslo así, bueno, no sé si decirlo, estrategia de venta. Uh-huh. Y otra es, ¿cómo logras tú hacer tangible ese conocimiento ahora ya con tus clientes? Claro, pues mira, definitivamente el tener conocimiento de lo que vendes es un plus muy grande, ¿no? De repente sí hay vendedores que les falta esa parte, o son vendedores natos, pero bueno, si no te dedicas a aprender o saber más sobre lo que vendes, pues llega un punto en el que topas con ciertas limitantes, ¿no? Entonces, ciertamente el saber
y tener conocimiento de lo que vendes, pues es muy, muy importante, ¿no? ¿Cómo impacta eso? Bueno, pues puedes ofrecer un mejor producto, una mejor solución. Incluso en algunas situaciones el cliente te puede pedir alguna barbaridad que no es tan factible y tú A ver, espérate, recomiendas, a ¿no? ver, espérate, eso está bien bueno. A ver, ¿qué tipo de, digo, paréntesis grandotote, digo, Sí. bueno, aprovecho para hacer el comercial, digo, uno de los episodios pasados dije, mándenos sus historias de terror en los tratamientos térmicos. templadoentrecafes@gmail.com, por favor, ahí mándenos todas esas historias de terror. Y bueno, ya abriste la puerta y yo voy a pasar como Pedro por su casa. A ver, ¿qué tipo de barbaridades así Híjole, son lo que te ha pedido? ¿Se puede decir nombres? No, pero... No es la idea aquí hablar de compañías en específico, personas, ¿no? Claro que no. Alguna que otra se nos va a escapar, claro que tal sí. Tal vez donde escuchen la situación puede que se identifiquen, ¿no? Pero bueno, no sé, va a ser. Pero mira, actualmente con lo que vendo no, pero en una ocasión me pasó una compañía que pidió un apoyo de manera técnica, ¿no? O sea, dijo, bueno, puede usted venir, nos hace una auditoría y a manera rápida, ¿no? Y sin ningún compromiso y yo tampoco siendo un inspector o algún auditor, ¿no? De alguna manera, nada de eso, ¿no? Pero dije, bueno, te ofrezco el apoyo, claro que sí, puedo venir. Doy una caminada por tu proceso y te puedo mencionar lo que yo detecte como irregularidades, ¿no? Entonces una de ellas muy impresionante para mí y que todos los que estamos en el ramo sabemos, por ejemplo, que después de un temple viene... ¿La fiesta? Sí, claro. Sí. Después de un temple viene un revenido, ¿no? Sí, claro. Porque, bueno, los que ya un poquito más técnico el asunto, una vez que se temple un material, en este caso, bueno, el acero, una vez que se temple el acero, cambia de microestructura y de microconstituyente, entre comillas cambia, ¿no? Pero bueno, se transforma. Y esta transformación de un microconstituyente a otro incrementa el volumen, ¿no? De la pieza. Se transforma en martensita, pues. Y ese microconstituyente tiene un volumen más grande que la microestructura previa. Entonces, al crecer se deforma y pues dependiendo de la parte, de la geometría, el volumen, etcétera, secciones delgadas, secciones gruesas, barrenos chiquitos, grandotes, etcétera, pues la pieza se va a deformar hacia ciertas zonas más que otras, etcétera. Entonces, de ahí deriva que tiene que hacerse un proceso posterior que se llama revenido, ¿no? El cual va a ayudar a relajar esas tensiones que tuvo el material al momento de crecer de manera pues tan brusca, ¿no? Y sabemos pues que en cada proceso que existe en la industria que lleve un temple tiene que siempre buscarse un revenido a lo más inmediato posible, ¿no? En la literatura llega a verse por ahí en algunos libros que dicen 4 horas, otros dicen 5 horas, otros dicen 3, etcétera. Luego de repente no hay ese consenso entre cuánto tiempo debe de pasar, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que tiene que hacerse de manera inmediata, ¿no? Lo más inmediato posible, ¿no? Entonces estos personajes de los que yo te platico tenían unas piezas por ahí segregadas en su área. Y cuando yo pregunté al respecto de esas piezas, porque las tenían así muy apartadas y muy feas, ¿no? Me dijeron, es que algo pasó en el horno y entonces las tuvimos que sacar y se templaron, ¿no? Dije, perfecto, pero tienen temple y revenido. No me acuerdo por qué pregunté sobre el revenido y me dijeron, no, les falta el revenido. Y eran, no sé, a ojo, eran, no sé, unas 5,000 piezas, ¿no? Y les dije, ¿cómo? O sea, les falta el revenido, ok, pero ¿fue cuando ayer o cuándo pasó esto? Dicen, no, tienen ahí 6 meses, ¿no? y esa pieza va en un motor, ¿no? y bueno, mi sorpresa fue esa, ¿no? Cuando dije, caray, lleva meses, sí. Dije, madre de Dios, ok. Y ya después me encontré por ahí en otro horno otras piezas de manera... Bueno, esas tenían, creo que 4 días, ¿no? Pero pues ya una vez que ya pasaron 2-3 horas, ya va ahí, ¿no? Entonces, cuando yo les hice la observación que ese material tenía que ser dispuesto como scrap, se espantaron. Dijeron, no, hombre, no es mucho dinero eso lo que vamos a tirar. No, mejor cotícenos un gran hallado, ¿no?
para limpiarlas y Para el- volverlas a meter al horno, ¿no? Entonces, hijo de su madre, yo no sé, salí muy impactado, ¿no? de esa auditoría que hice, ¿no? Entonces, sí, esa es una historia de terror horrible, así que dije, wow, 6 meses sin revenir unas piezas, dije, bueno, ni hablar. Ok, no digas hacia dónde van ni No, cómo están. Nada más van en un motor, pero eh, ahí. Ok, ¿eso hace cuánto fue más o menos? Ush, hace unos 4 años, 5 yo creo. Ok, entonces ahorita las garantías deben de estar a todo lo Al que full. dan. Yo creo que sí. La verdad es que Ok. desconozco para qué marcas de autos iban esas piezas, pero bueno. Son cosas, ¿no? Que me imagino que ocurren también en otras empresas, ¿no? Y todo tiene que ver con el desconocimiento, ¿no? A veces del proceso, el desconocimiento de las secuencias de operaciones, etcétera. Todo es conocimiento en ese caso, ¿no? Porque Sí, y creo que una de las cosas que, digo, ya cerrando este paréntesis de esta historia de terror. historia de terror, digo, es bien importante lo que comentas, ¿no? El conocimiento es bien importante en ese sentido, digo. Y digo, regresando un poquito al tema de las ventas, en ese sentido también debes de ser consciente como vendedor, de que debes de concientizar a la gente, a los clientes, que en ese Ujú. caso a veces muchas no digo que la mayoría, pero sí he conocido gente que se dedica a los tratamientos térmicos y es en metalúrgico. A lo mejor son ingenieros industriales, mecánicos, que de alguna manera llegaron por X o Y al área de tratamientos térmicos y ya hicieron una carrera ahí. Sin embargo, no tienen las bases teóricas realmente como tal, las bases teóricas. Y a veces quedan en nosotros que llevar esa responsabilidad de hacer conciencia en esa gente Claro. que lleva ya años y trabajando con experiencia, que dicen siempre ha sido así y va a ser en ever y forever así, Ujú. porque en ese sentido están familiarizados y la cultura los ha manejado así. Digo, y regresando ya un poquito al tema de ventas, no sé qué tan complicado sea, por ejemplo, y no sé si te ha tocado que algunos colegas tuyos, vendedores, no sean metalúrgicos. ¿Cómo, Sí, es muy común, es común. ¿Cómo los llevas tú o qué crees que para ellos tendrían que hacer para llegar a ese nivel de poder de identificar, por ejemplo, en una empresa? Oye, espérame, esas que no tienen revenido, ya Darles cuello. dales cuello, no sé. O sea, ¿qué tan complejo es llevar a un vendedor que es excelente vendedor nato, como tú dices, pero Claro. no tiene las bases teóricas? Pues mira, siempre eso es complejo, ¿no? Es muy complejo y va a depender también de cada persona. Actualmente vivimos en la era de la información, ¿no? La era tecnológica. Ahorita cualquier cosa, digo, sin temor a equivocarme y sin decir que nada o que todo es fácil, pero actualmente el que se propone aprender algo nuevo, pues lo va a lograr, ¿no? Porque la información está ahí, ¿no? Existe, está. Igual necesitas la guía de alguien que sabe para poderte instruir, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero aprender guitarra a tocarla, pues hay infinidad de videos en YouTube y infinidad de videos en internet, vamos a decirlo de manera global, partituras, cursos, etcétera, para lograrlo, ¿no? Puedo ser autodidacta y aprender, pero siempre el camino va a ser más fácil si alguien te guía, si alguien te enseña, si alguien te evita el camino escabroso, ¿no? Entonces, es lo mismo cuando eres técnico en un aspecto, vendes algo de tu ramo, te es fácil. Obviamente el que no lo tiene desde la base va a sufrir más, ¿no? Y le va a ser un poco más difícil, ¿no? Imaginemos y es que los metalúrgicos luego somos bien orgullosotes, ¿no? Es que este no es metalúrgico. No, Es que espérame, ese también es un tema, pero que nos podamos aventar aquí unas 2 horas. Varios tiempo. Sí, digo, Es que no es metalúrgico, es que... no. bueno, lo peor es cuando en una misma empresa tienes más de un metalúrgico, ¿no? Claro, los egos ahí no cabe... ¿cómo? No, sí, bastante complicado. Sí. Y desde ese punto de vista, ¿qué tan complicado te ha tocado gente así que digas, clientes, o Sí, que digan, claro. oye, a ver, yo soy metalúrgico, digo, pero yo también, digo, Claro, ¿qué tipo de broncas te ha llevado eso? Bueno, broncas en el sentido de
Diferencias de opiniones, vamos a decir eso, ¿no? Sí. Sí, es como el pueblo del oeste, ¿no? En este pueblo no puede haber dos metalúrgicos. Exactamente. ¿No? A ver, Y suena el chiflidito y sale el viento, ¿no? Y la rueda la planta esa de esfera ahí rara. Sí, entonces, pues mira, obviamente hay diferencias de opiniones según la experiencia de cada quien, según lo aprendido en el camino, ¿no? Yo creo que no hay ni mejores ni peores metalúrgicos, solamente que pues las opiniones son diferentes, ¿no? Como digo, según el camino recorrido de cada quien. Pero sí me ha tocado en algunos aspectos. Antes, más joven, yo era muy propenso a esto, lo otro. Me presentaba con alguien, salía algún tema y decía, es que yo soy metalúrgico, ¿no? Y me salía no, o sea, casi que no esperaba el momento para soltarlo y decirlo, ¿no? Y actualmente digo, bueno, X, ¿no? A la otra persona ni le interesa, yo creo, ¿y eso qué es, no? Que me taqué, ¿no? En fin, ciertamente, siempre cada que te cruces con otro colega va a haber palabras, frases, comentarios, situaciones en las que van a opinar, ojalá de la misma manera o muy similar, pero casi siempre tienen alguna diferencia, ¿no? ¿Cómo lidias con eso, por ejemplo? Pues en este caso tú eres el vendedor y el otro es el cliente y pues tienes que buscar ser empático, ¿no? Estas habilidades o ¿cómo se dicen? Las habilidades blandas. Blandas que debe de uno de tener, en el sentido de, bueno, pues no tienes que demostrarle nada a nadie, ¿no? Tú tranquilo, tienes que agarrar el comentario, guardártelo. Tal vez en el futuro haces alguna recomendación y orientas tus comentarios a lo escuchado o a lo platicado en algún momento. Y meramente eso, ¿no? Me ha tocado un par de situaciones, pero bueno, así es la ¿Qué cosa, situaciones? ¿no? Dila, a final de cuentas, digo. No, son cosas, híjole, ahorita casi, o sea, recuerdo en mi existencia que ha habido algún par de situaciones en las que difieres con alguien, específicamente ahorita no recuerdo alguna, pero sí algún comentario, ¿no? Que es el temple, ¿no? O es que el carburizado esto, es que la dureza aquello, y sacan ahí de repente alguna barbaridad. Y incluso gente que no es metalúrgica, ¿no? Me ha tocado en algún momento que la persona de compras, ¿no? Que bueno, después investigas y preguntas, bueno, ¿es metalúrgico? No, es contador, ¿no? Licenciado, algo así, dices. Y no por denigrar, ¿no? Pero dices, bueno, es como ponerte a pelear con un doctor en medicina, ¿no? Entre doctores incluso ellos también tienen sus diferencias. Y tú llegas con un doctor y le quieres explicar de la gripa o alguna cosa así, y pues el doctor pues a veces ni trata de explicarte, ¿no? Porque dice, bueno, no me va a entender, ¿no? Claro que no. Entonces ha habido situaciones así, ¿no? En las que alguien que no es metalúrgico te intenta indicar algo en una microestructura, por ejemplo, ¿no? Okay. Y dices, ay, caray, bueno, hay que aguantar. El cliente siempre tiene la razón. ¿Qué tal? No, bueno, obviamente. Mira, sé que no. Aquí hay una pregunta que tú hayas marcado aquí que dice, ¿cómo ha cambiado el perfil del cliente en los últimos años, ¿no? Y justamente le puse aquí, ya no es, el cliente siempre tiene la razón, ¿no? Ok. Y no es por mala onda, no es por, no sé, una situación grosera con el cliente, sino hay que educar al cliente, ¿no? De alguna manera, ayudarle. Educarlo también se escucha medio gacho, ¿no? Pues ni que fueran perros, ¿no? Pero, o animalitos, ¿no? Pero más bien se refiere a poder guiar a tu cliente y a tus pues sí, a las compañías que requieren tus servicios, poderlos guiar hacia un requerimiento mejor establecido, mejor pintado, mejor, no sé, un requerimiento más sustentado, ¿no? Como te decía, en algunos casos te piden pintar de rosita el cielo, ¿no? Y dices, caray, pues así se vería bonito. Voy a hacer, ¿no? Sí se vería bonito, claro que sí, pero dices, no, hay cosas que no son tan factibles o posibles, ¿no? Y te llegan a preguntar cosas, oye, ¿se puede hacer este proceso con esta pieza, con esta máquina, con esto y en tanto tiempo? Y hay veces que dices, híjole, sí, a ver. Y uno, en mi caso personal, soy muy de buscar el cómo sí, ¿no? Pero en ventas también tiene uno que saber que hay situaciones en las que no conviene ni meterse, ¿no? Entonces cuando el cliente te hace algún requerimiento medio extraño, medio imposible, medio muy complejo, en el cual tu core business no es ese, dices, bueno, paso, ¿no? Y se vale también, ¿no? O sea, el saber decir no,
que a todos nos pasa en la vida y en lo industrial y en lo profesional. De repente no sabe uno decir que no y te metes en cada bronca, ¿no? Entonces actualmente también tiene uno que poder evaluar los clientes, y incluso por ahí en algún curso que leí, que escuché, te orillan o te empujan a que busques el no, a que rápido lo que te están pidiendo, si no lo puedes hacer rápido y con eficiencia y con buen precio y demás, entonces de una vez di que no, ¿verdad? Y lo descartas, y al siguiente, para que no te quite el tiempo, ¿no? Entonces no vas a estar dándole vueltas a un proyecto que pues seguramente no va a poder ser, pero porque tú quieres decir que sí, o quieres buscar cómo sí, pierdes mucho tiempo, ¿no? Entonces a veces me declaro que no lo puedo llevar a cabo tan fácilmente como lo estoy diciendo ahora, ¿no? Pero así tendría que ser, Ese ¿no? sería el manualito, ¿no? A final El de cuentas, manualito, sí. es no cuando el requerimiento está muy Medio fumadote. complejo, medio, sí, Fumado, decimos por acá, fumado, medio, o sea, literal ¿no? fumado. Sí, por los que nos ven por ahí en Latinoamérica, allá en Colombia, en algún lado, ¿no? Que de repente usemos frases medias Mexican phrases. Sí, digo, como muy fuera de lugar, ¿no? Ándale. El requerimiento o las condiciones de compraventa, o no sé cómo llamarle, Sí. no, realmente no, así que no conviene hacer el negocio. Sí. A veces pierdes mucho tiempo y ganas muy poco, ¿no? Sí, Y en el tema de negocio siempre, cualquier venta, pues lo que buscas es sacar tu mejor margen de ganancia en el menor tiempo posible, invirtiendo la menor cantidad de recursos, ¿no? Ahora sí, eficiencia, ¿no? En todos lados, ¿no? Entonces, pues sí, hay veces que, incluso a veces algún cliente por cierta atención, ¿no? O porque es un muy buen cliente, te llega a pedir alguna cosa muy extraña, rara y demás, pues bueno, evalúas y lo consigues, y a veces le pierdes incluso, ¿no? Pero casos muy contados y muy específicos, y donde el impacto no sea tan grande, ¿no? Claro. ¿Vale la pena hacer eso para que en un futuro tengas un mejor negocio? ¿Les ha pasado? Pues ya es donde tú evalúas, ¿no? Es como dices, tu pensamiento crítico en función de decir, pues ahorita le pierdo, ahorita invierto, tal vez no gano, ¿no? Ajá. No gano mucho o no gano nada, o lo peor, pierdo, ¿no? Pero en aras de conseguir algo futuro pudiera ser, pero sin embargo eso siempre es echar un volado, ¿no? Porque a veces, y suele ocurrir, estás trabajando un proyecto con alguien y ese alguien se mueve, se va, se cambia, y es volver a empezar, y hay veces que lo sembrado no lo cosechas, ¿verdad? Porque pues ya no, esa tierra se inundó, ¿no? Y se fue, ¿no? Se fue, agarraron sus cositas y sí, fuga, ¿no? Entonces tienes que pensar y evaluar, ¿no? Regularmente todo es negocios, obviamente somos personas tratando con personas, pero siempre tiene uno que estar muy avispado en ese tipo de situaciones. Tienes que ver cierto límite, hasta dónde cedo, ¿no? Y qué puedo ofrecer, y también incluso ya hasta aquí, ¿no? Y ya si no ocupas los servicios, bueno, no pasa nada, y mejor, como te digo, inviertes tus esfuerzos y tu tiempo en otro proyecto que sí pueda dar frutos, ¿no? Oye, es bastante interesante. Oye, una de las preguntas que también quería hacer hace rato, digo, regresando un poquito al tema de tú tratas, o sea, y lo que vas a comentar ahorita, gente que trata gente, digo, al final, es ¿qué tan ahorita me podrías platicar sobre el tema de esa brecha generacional que nosotros tenemos ya como gente que tenemos muchos años ya en la industria, contra la gente que va saliendo, por ejemplo, o los clientes, al final de cuentas los egresados que están inmersos en los tratamientos térmicos, en este caso en inducción, y que tú vas con ellos y empiezas a tratar con ellos? ¿Qué tan complicado es, complicado, o qué tan diferente, creo que sería la mejor palabra, qué tan diferente es la generación actual que tiene 1 o 2 años en la industria contra gente que tiene 10 o 20 años ya trabajando? ¿Cómo es el trato? ¿Cómo es el perfil o que tú has visto? Si los has visto actualmente ahorita en la industria, ¿no? Pues mira, siempre he estado algo en contra de repente del marcar, ¿no?, las generaciones y decir, es que yo soy millennial, yo soy generación tal, ¿no? Como que, bueno, sirve ahorita actualmente como para identificar
el tipo de población, pero pues más que nada en este sentido sería la inexperiencia, ¿no? Que tal vez estas personas o estos jóvenes pudieran tener, ¿no? Tal vez, y en general, ¿no? Tanto en la industria como en el proceso, como etcétera, ¿no? Entonces siempre que tú tienes un cliente inexperto en el tema, pues la idea y lo que tiene uno que procurar es pues tampoco abrumarlo con cosas técnicas, ¿no? Tal vez buscar ayudarle, explicándole un poco de manera concisa, de manera más sencilla lo que puede ocurrir, ¿no? Y lo que tú le puedes ofrecer y en qué le puedes ayudar, ¿no? Porque al final de cuentas, si son jóvenes pero están en el departamento de compras, por ejemplo, ellos pues ahorita están hablando contigo, pero al rato están hablando con alguien que les va a vender ladrillos, ¿no? Y mañana están hablando con alguien que les va a vender tubos, y al rato con alguien que les va a vender algo de electrónica. Entonces ellos ven un espectro muy grande de procesos y de materiales y de proveedores, ¿no? Si hablas con un ingeniero joven, pero que está trabajando en el tema o en el proyecto o en el ramo de inducción, tratamientos térmicos, materiales, etcétera, pudiera ser un poco más fácil, ¿no? Porque, bueno, viene de la escuela formado así, te ayuda un poquito, ¿no? Pero, como te vuelvo a decir, es más que nada la inexperiencia que ellos pudieran tener, y en el buen sentido, ¿no? Porque pues, están jóvenes, tendrán 1 año o 2 trabajando allí, donde los encuentras, y es donde te pudieras decir ver complicado, ¿no? En ese sentido, pero pues hay que, parte de tus habilidades como persona y como ingeniero y como vendedor tienen que ser identificar qué tipo de cliente es, ¿verdad? Si son varones, si son mujeres, si son jóvenes, si son de tu edad, si son más, incluso también hay cierta dificultad con ingenieros o con personas también mayores que tú, ¿no? Yo ahorita, como me identifico, pudiera ser, estamos en medio, ¿no? Porque somos personas que estamos entre 15 y 20 años de experiencia, ¿no? Hay jóvenes de 5, de 3, de 2, y te encuentras con ingenieros que llevan 40, 30 años trabajando en una compañía, ¿no? Entonces, en algunos eres como el papá, ¿no? Explicándole al hijo, y en algunos otros eres como el hijo adolescente recibiendo algún comentario, ¿no? Del papá, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, es complejo, ¿no? Sí es complejo, pero depende de cada quien cómo lo tome, ¿no? Ahorita un comentario que hiciste y digo, a mí me causó una pregunta realmente. La parte de compras contra la parte de técnica o el ingeniero de manufactura o de procesos como lo conozcan, ¿con quién inicias tú y con quién terminas? ¿O siempre has sido, vas directamente con compras o vas con el de...? Es variable porque sí, regularmente yo en mi experiencia propia, cuando era usuario, cuando era ingeniero en una línea, pues yo era muy proactivo en el sentido de yo hablarle a un proveedor, buscar la solución de esto, hablarle a otro proveedor, traía 3, 4 compañías, les explicaba la situación, etcétera, etcétera, siempre buscando la manera de solucionar un problema, ¿no? Y después venía a compras y te decía, oye, pero ¿y yo a qué horas me enteré, no? No supe, ¿no? ¿De qué me hablas, no? Casi cuando ya llegabas, quiero esto, ¿no? Y se quedaban, dicen por acá, de a 6, ¿no? Porque dicen, bueno, no te entiendo, ¿no? Explícame nuevamente, ¿no? Entonces, ciertamente, cuando eres inexperto, más joven y medio acelerado, es un potrillo. Un potrillo despotricado, algo así. Pues sí, pero vas aprendiendo con el camino, ¿no? Y obviamente también tiene que ver en donde llegas a trabajar, que te expliquen que, pues sí, un buen proyecto siempre involucra varias áreas, ¿no? Y en este caso, si tú, en este caso, mi chamba, como vendedor, yo llego y me pongo de acuerdo siempre con un usuario, sin involucrar el tema de compras, cuando compras le llega requerimiento, pues tienes que volver a explicar tal vez o decir por qué, ¿no? Y el usuario a veces no tiene esa capacidad de decir, es que quiero comprar este vaso con él porque pues, él me ofrece lo mejor, ¿no? Y compras dice, pues sí, compadre, pero ahora yo necesito evaluar, ¿no? Porque si no ya se presta a malas interpretaciones, ¿no? El por qué quieres comprar con él. Entonces son cosas muy complejas en el que a mí me ha llegado a contactar el usuario directamente, luego me ha llegado a contactar compras, me ha llegado a contactar cualquier persona de la compañía, el ingeniero de proyectos, el ingeniero de manufactura. Entonces
Pero siempre tienes que saber, que recientemente me acaba de pasar un caso, pero sí siempre tienes que involucrar al departamento de compras, ¿no? Para evitarte cualquier problema, ¿no? Sí, la pregunta sería ahorita, desde tu perspectiva, desde tu punto de vista, ¿cuál es la manera correcta de llegar a un proyecto? Porque creo que lo que estoy entendiendo es de que generalmente sucede cuando es un proyecto nuevo, que no está el equipo o no está el consumible que tú tienes, Uh-huh. y estás ahí para solucionar ese problema, esa deficiencia. En ese sentido, ¿cuál es la mejor manera desde la perspectiva del vendedor que debe de llegar o que debe de suceder al final para que todos tengan la misma información, todos tengan el mismo, estén en la misma página, Uh-huh. y evitar ese tipo de inconvenientes que ahorita me nos vas a platicar? Sí, claro. Pues mira, yo creo que lo mejor siempre es, obviamente, darle la atención a quien te busca, a quien te llama, ¿no? Pero durante la charla de conocimiento, de la charla inicial, de indagar, preguntar qué sucede, qué necesita, qué solución busca, durante esa charla pues exponer que se necesita que el departamento de compras esté involucrado, ¿no? Entonces conseguir el número, el correo, pedir al ingeniero en cuestión o a la persona en cuestión que pues involucre, ¿no? A su departamento de compras, ¿no? Para evitar cualquier situación, ¿no? Y es prácticamente eso, no tiene más ciencia ni chiste, ¿no? Pero a veces uno se le olvida, ¿no? A veces tú en el diario atiendes el llamado de algún cliente y vas y dejas y vas y atiendes y vas y cotizas y vas y dices, ¿no? Y luego resulta pues que tienes que haber tomado otro camino, ¿no? Pero a veces por la premura, por la situación, ¿no? Por la presión. Bueno, presión no en ese sentido, no de tu parte, Ajá. no de la parte del vendedor, sino de la parte de producción. O sea, Tal vez un cliente te habla así, sí, me urge mucho, ajá. ¿no? Oye, Ajá, ¿sabes claro. que tengo la máquina caída? Necesito esto, este componente. Ajá. Oye, ¿tienes uno? No, pues uno parecido, ahí te va, vámonos. No, y aprendes de la experiencia. Mira, a veces tú por ayudar, porque ya estuviste allí, fuiste ingeniero de manufactura, fuiste ingeniero de mantenimiento, fuiste ingeniero de producción, ¿no? Y lo que te importa en el momento es solucionar la bronca, ¿no? Uh-huh. Entonces, y lo que te interesa de un proveedor en ese momento es que te solucione el tema, ¿no? Que te ayude, ¿no? Entonces, si le hablas a fulanito y fulanito te dice, sí la tengo, la pieza, ¿no? Por decir algo, va, tráemela, ¿no? Y va y te la lleva, ¿no? Y luego la revisas y sí es la que ocupas. Ok, gracias. Vale, mañana te mando la factura. Sí, X. Resulta que te brincaste 5 procesos, ¿no? Y bueno, en aras de solucionar tu problema y tal vez lo soluciones en el momento, y a veces ocurre que en vez de que te felicitan, te regañan, ¿no? Tienes alguna llamada de atención tú como usuario, ingeniero de la línea, por andar trayendo cosas sin permiso, sin cotizar, sin esto, sin lo otro. Y tú como proveedor también de repente ya te castigan en ese sentido de que, bueno, pues entonces la orden de compra va a tardar, ¿no? Y no me puedes mandar ninguna factura ahorita y cosas del estilo. Y aprendes a veces que, pues no tienes que correr a veces, ¿no? Tienes que esperar. Lamentablemente estás siempre en esa disyuntiva, ¿no? En que la cosa urge, pero pues el protocolo, ¿no? Lo protocolario, lo oneroso de lo burocrático también a veces pues chocan ahí esos dos mundos, ¿no? Donde tienes que hacerlo con un cierto proceso, que para eso existen los procesos, ¿no? Para que evitemos problemas, ¿no? Y a veces el tema de urge, ¿no? Entonces siempre es algo complejo. ¿Qué es lo que, bueno, la pregunta es curiosidad neta, así, ¿ha habido algún Sí, cliente? muchos. Creo que ya sabes qué pregunta voy a Sí, hacer. sí. Digo, ¿no te han pagado o no les han pagado? Sí, ocurre. Mira, bueno, a mí no me ha tocado, pero te la hacen, decimos acá en México, te la hacen cansada, ¿no? De repente, ¿no? Porque pues te brincaste 2, 3, 4 procesos. No avisaste, no dijiste, no, etcétera. Entonces, aprendes a la mala, como decimos también acá, pero aprendes a que hay veces que pues pudieras ayudar, pero a veces no es tan conveniente, ¿no? Entonces, también aprendes a buscar la alternativa, ¿no? Ok, no podemos hacer el protocolo,
como lo indica tu compañía, o como el deber ser debería, ¿no? Pero podemos hacer lo siguiente, ¿verdad? Que tu gerente de planta, que tu director de compras mande un correo donde explica que él autoriza de manera escrita en ese momento, de manera verbal, y a veces pues buscas de esa manera la alternativa ahí de sortear ciertas barreras, ¿no? Pero bueno, es que en el mundo ideal no existe, pues. O sea, lo ideal sería que nadie tuviera una urgencia, ¿no? Lo ideal sería que nadie tuviera una necesidad un domingo a las 3 de la mañana, ¿no? No, eso sería lo ideal. Sí, sí, sí. ¿No? Y yo me acuerdo, ahorita que hablas del mundo ideal, digo, pues obviamente, ¿no? Si no estuviéramos incluso... No habría trabajo. No hubiera trabajo, ¿no? Exacto. O sea, al final de cuentas, siempre imprevistos va a haber, ¿no? Y claro, debe haber gente quien lo tenga que lo pueda solucionar. Claro. Sí, y es la naturaleza de por que nosotros tenemos trabajo ahorita, ¿no? En algunas situaciones sí. Sí, digo esas urgencias, porque también hay de plantas a plantas, ¿no? De tipo de plantas a tipo de plantas. Hay plantas que yo recuerdo, híjoles, experiencia de un amigo, de un primo que conocí. ¿El primo de un amigo? El primo de un amigo, pues sí, había a veces urgencias, obviamente para nosotros como ingenieros, pues a las 2, 3 de la mañana. Oye, sí. Ya la planta, eso me platicó mi amigo, el primo del amigo. Sí. Oye, que ya valió, ya valió madres. La máquina. La máquina. ¿Qué hago? No, pues el horno, ¿no? Sí, la máquina, sí, pues un horno, máquina, lo que sea. Al final de cuentas, la computadora también. Ándale, el caballo. El caballo. Ya no saca piezas. ¿Qué pasó? ¿Qué le hago? ¿Qué X? Entran pero no salen. ¿Qué pasó? No, y obviamente urgencias siempre va a haber, ¿no? Creo que ahorita también es un tema de los ponen entre la espada y la pared, ¿no? Sabes que yo tengo que vender, pero si voy, pues corro el riesgo de que me penalicen o... Sí, de que metan algún problema, ¿no? Sí, tanto al usuario que te pide porque la ayuda, o sea, siempre va a surgir, porque yo lo he hecho al final, también es esa parte de concientizar de que, a ver, la industria... en teoría no debe de parar, o sea, en el mundo ideal, claro, el parar te genera pérdidas económicas, y obviamente todos con el afán de querer solucionar el problema o tener la máquina jalando, el horno jalando, la línea de ensamble corriendo, pues es a ver qué es lo que tienes que hacer para que sí o sí esté corriendo nuevamente, ¿no? Y claro, creo que ahorita es la parte donde se enfrenta ustedes como proveedores, ese dilema, ¿no? De, pues, oye, pues, le echo la mano. ¿Te ayudo o no te ayudo? Sí. ¿Quién me está hablando? Es el Esaú. No, ese no paga. Ándale, ese no paga. Promete comprarme cosas y nunca compra. Y nunca compra, ándale. Y... Sí, es complejo. Pero mira, yo siempre que platico con algún cliente, pues en ese sentido, y que estamos en ese momento tal vez en aguas calmas, ¿no? En el cual su proceso, su manufactura, su planta no está envuelta en ningún problema, es decirle, y siempre se los comento, ¿no? Aprovechar en ese momento, pues, que te puedes anticipar, ¿no? Todo va en el sentido de la prevención, ¿no? Entonces, todos estamos en el sector automotriz, al menos, por ejemplo, poner el sector automotriz, todos los equipos que producen o que manufacturan productos en tu planta, pues deben de tener identificados las partes críticas, ¿no? Refacciones críticas que el equipo usa para poder trabajar, ¿no? Y críticas pueden ser en precio, críticas pueden ser en tiempo de respuesta, entrega, ¿no? Porque la pieza que me falta tarda 20 semanas en llegar, ¿no? Porque viene desde Inglaterra, viene desde no sé dónde. Y también en el sentido de, aunque es una pieza muy pequeña, o muy chiquita, o muy lo que sea, muy barata, ¿no? A veces, pero sin esa pieza tu máquina no funciona, ¿no? Entonces tienes que determinar ese tipo de criticidad en tus refacciones, ¿no? Y el primer paso, pues, es tener tu lista, ¿no? De saber cuáles son, ¿no?
tu lista de refacciones críticas, ¿no? Y de hecho, IATF, híjole, 16049, no recuerdo cuál es ahorita la que sigue después de ISO. Hizo IATF, la que te gobierna el tema automotriz, te indica que debes de tener conocimiento de ese tipo de refacciones, ¿no? ¿Cuáles son, no? Y en ese sentido, tú como encargado de tu manufactura, de tu planta, de tu área, tener siempre o buscar siempre tener protección en ese sentido, ¿no? Tener una refacción ahí, tener al menos la manera rápida de adquirirlas, buscar con uno, con otro, con 2, 3 proveedores. El tema, te digo, regreso al que es la prevención, pues. Y es muy fácil decirlo, ¿no? Sin embargo, es muy complejo llevarlo a cabo en el día a día, ¿no? O sea, en las empresas que uno visita, te encuentras de todo, ¿no? Compañías que tienen mucho stock de sus refacciones, otros no tienen, otros ni idea tenían, otros no sabían, otros no hay dinero, no tienen presupuesto, otros tienen mucho presupuesto, pero pues no lo orientan de manera correcta. Entonces, todo debe de girar en torno a la prevención, ¿no? Y en ese sentido tienen que hacer un buen análisis de su área, ¿no? De sus máquinas, ¿no? De todo su proceso como tal, ¿no? Entonces, cada que veo un cliente y veo el estado de sus equipos, de sus máquinas, de su proceso, se les recomienda, ¿no? Les digo, el destino te puede alcanzar en cualquier momento, ¿no? Entonces, anticípate, ¿no? Busca anticiparte, ¿no? Sí, yo creo que ahorita comentas algo bien importante, ¿no? La planeación de cómo vas a manejar tus stock. Al final de cuentas, Seco9 también lo menciona, ¿no? Debes Exacto. de tener tu listado de spare part, de partes críticas. Y creo que ahorita es un tema también de que la planeación se deja muy a la experiencia y no tanto a alguna metodología o alguna, de acuerdo a una protocolo, una norma, ¿no? Digo, al final regresamos un poquito al tema de la cultura empresarial que tiene la empresa, ¿no? Si la empresa está acostumbrada a manejar sus parte de mantenimiento como tal, que esto ya nos vamos enfocado un poquito a la compra de partes, al mantenimiento, qué tan refacciones, ¿no? Ajá, refacciones, qué tan buena cultura de prevención, de mantenimiento preventivo se manejan en las mismas. Porque muchas veces está el mito de pues dale hasta que truene. O sea, al final de cuentas, oye... Sí, pero si va a tronar tienes que tener algo ahí para que te ayude, ¿no? Sí. Saber qué cosa va a tronar y luego tener la lista para cambiarla, ¿no? Sí. Y a veces no está. Y a veces no está y una máquina que antes no era crítica se vuelve crítica, ¿no? Claro. Y ese tema, digo, me imagino que lo ves muy frecuentemente. Sí, es muy seguido. ¿Cómo convences a la gente de que cambie esa forma de pensar? ¿Cómo dirías tú que tendríamos que trabajar, ¿no? Digo, al final es la parte oye, no es porque yo me dedique a las ventas, pero sí generar esa cultura de prevención, ¿no? Sí, digo, porque si todo fuera ideal, pues ni siquiera los mismos refacciones venderíamos, ¿no? O sea, se necesitarían. Exacto. Digo, es necesario. Es necesario. ¿Cómo lo haces? Porque a veces ahí viene el Ricardo a tratar de venderme 80 máquinas, ¿no? Ándale, o otras 2 bobinas otras 2 bobinas, digo. O sea, si lo vemos desde ese punto de vista, pues a la gente que menos queremos son a los vendedores. Sí, exacto. Cuando llegas a presionar para que te compren, ¿no? Claro. No, pues mira, lo que regularmente ocurre es que el cliente, cuando tiene alguna eventualidad, busca en primera instancia, obviamente, solucionarlo lo más rápido posible, si es que no tenían manera de arreglarlo en el momento. Ya una vez que lo solucionan, buscan ahora sí anticiparse y protegerse, ¿no? Que es lo que regularmente ocurre, ¿no? Entonces, si algo falla en su equipo, en su proceso, en su manufactura, obviamente en el momento los meten en entredicho, buscan arreglarlo lo más rápido posible, después ya compran 2 en vez de 1, ¿no? Refacción, lo que sea que necesiten, ¿no? Y ahora sí ya mandan a capacitar a los usuarios, a los
operarios, ahora sí ya mandan a hacer esto, ahora sí ya ponen una guarda, ahora sí ya le tapan el hoyo, ahora sí ya, ¿no? Ya una vez que les pasó, ¿no? Entonces siempre, regularmente, lamentablemente así es como sucede, ¿no? No creo, digo, no sé si hablo por todos, pero yo lo que regularmente he visto es eso. No tenemos una cultura de prevención muy arraigada en México, ¿no? Y lo veo en diferentes compañías, ¿no? Y de diferentes procedencias, ¿no? O sea, compañías que están localizadas en México, pero que tienen su base en otros países, ¿no? Y del tipo que sea, ¿no? O sea, compañías japonesas, alemanas, americanas, italianas, etcétera, ¿no? Coreanas, yo qué sé. Entonces, de repente, es algo de México, pues. Y tampoco creo que sea de México totalmente, ¿eh? Porque de manera global te escuchas, te enteras, se sabe de algunas eventualidades en algunos lugares donde se pudo haber prevenido, se pudo haber anticipado, se pudo haber evitado lo que sucedió, cualquier cosa, pero no se hizo, ¿eh? Entonces creo que es incluso el ser humano, ¿no? Que no somos tan orientados a prevenir, ¿no? Sí. Sí, digo, estamos ahora sí nos preocupamos por el ahorita, ¿no? Sí. Creo que es el tema. Ya nos vamos al tema del comportamiento humano que sí, o sea, y a esto vengo ahorita. ¿Cómo hacemos que ahorita la gente que va iniciando empiece a cambiar esa parte? O sea, y me pregunta, va enfocada, ¿tú crees que este tipo de temas se pueda aterrizar en los nuevos ingenieros que van egresando? Digo, pregunta más específica, ¿tú crees que tenga valor agregado incluirlo, por ejemplo, en las universidades para la gente que está saliendo de las universidades en tema de materiales, metalurgia, o en la parte de capacitación de las empresas, ¿no? Que va llegando personal nuevo? ¿Dónde crees que sea más factible que podamos insertar esa semillita para empezar a generar ese tipo de cambio en la mentalidad? Pues ciertamente la cultura de las empresas, ¿no? O sea, la cultura de una compañía tiene que ver con el cómo hace las cosas y el por qué, ¿no? Entonces hay compañías que tienen una cultura muy diferente a otras, ¿no? Incluso el capacitar a tus operarios, a tus ingenieros, a tu personal, a veces también tienen ciertas deficiencias. No hay tiempo, no hay presupuesto, no hay el lugar adecuado, no hay gente que te capacite, etcétera, etcétera. Entonces tiene que ver con la cultura de la compañía, ¿no? Cada empresa con su cultura tendría que buscar al inicio de cada adquisición de nuevo talento, tratar de inyectar, administrar, ingresar ese pensamiento en la persona de que necesita tener el concepto y trabajar sobre el concepto de la prevención, ¿verdad? Para evitar cualquier problema en el futuro, ¿no? Y todo eso se aplica y se deriva en todo lo que hacemos de manera estandarizada en los procesos, ¿no? Porque tú buscas que un proceso sea eficiente, no pare y que produzca, ¿no? Una máquina, una línea, lo que sea, ¿no? Y para eso tienes procedimientos, ¿no? Que al seguirlos de manera adecuada aseguras que todo va a caminar como relojito, ¿no? Cuando un procedimiento falla o no se aplica de la manera correcta o el personal no está capacitado, ¿no? Pues ocurren los detalles, ¿no? Y ahorita en las empresas que tú has visitado, que has visto, ¿hay alguna que te haya sorprendido en ese sentido, que maneje bien esa cultura? Sí, hay compañías muy, muy impresionantes en el sentido de cómo llevan sus procesos, ¿no? Y otras que, bueno, pues caminando y haciendo, ¿no? Entonces te decepcionan, ¿no? Pero vamos a centrarnos un poquito en esas que hacen bien la chamba. Sí. Yo no digo que las otras las hagan mal. Bueno, sí las hacen mal, al final de cuentas. Digo, en el tienen punto es... culturas diferentes, ¿no? Digo, sí. ¿Qué tipo de... Bueno, qué hacen esas compañías que tú dices, híjoles, yo quisiera estar trabajando siempre con este tipo de compañías, con este tipo de cultura, ¿no? ¿Qué hacen ellos que los diferencia de los demás? Yo pudiera decir que procedimientos bien establecidos, ¿no? Procesos bien diseñados y con eso. O sea, al final de cuentas es como la constancia y la práctica, ¿no? También si no tienes
constancia y no practicas lo que aprendiste, se te olvida, lo haces mal de repente, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de compañías lo que hacen es generar procesos bien definidos, procedimientos para anticipar cualquier eventualidad, bien explicados y bien capacitados o bien transmitidos a su personal, y de ahí en adelante, pues constancia, ¿no? Siempre recordar lo que aprendiste, siempre de alguna manera estar trabajando lo mismo que aprendiste, y constancia. La constancia al final va a ganar al conocimiento, ¿no? Porque y tiene que ver mucho con otra palabra que se llama disciplina, ¿no? Entonces, si no hay disciplina, no hay constancia, y si no hay constancia, pues no hay resultados, pues al final de cuentas. O hay resultados variables, ¿no? Sí, y por ejemplo, porque yo te podría decir qué compañía tiene sus procedimientos, ¿no? O sea, pues deben de cumplirlos, ¿no? De hecho, si están certificados en ISO, en IATF, los deben de tener, ¿no? Digo, y ese es el punto al que quiero llegar, ¿no? En teoría, pues todas las empresas, o la gran mayoría de las empresas, deben de tener el famoso deben de tener pues sus procedimientos establecidos, digo. Pero yo me voy un poquito más allá, ¿no? ¿Qué es lo que... Digo, porque van a tener el mismo manual casi, ¿no? Y no necesariamente van a tener ese nivel de cultura. O sea, ¿tú qué ves algo más allá de pronto? El tema de un poquito enfocado al liderazgo, ¿no? O sea, depende del tipo de liderazgo que veas en la compañía, que puede ser factor para que se cumpla o se genere una cultura ordenada y disciplinada. Sí, tiene siempre que haber alguien que te guía, ¿no? Y ese alguien que te guía puede ser, pues, una persona, un departamento, una serie de situaciones que te guíen a hacerlo siempre de cierta manera, ¿no? Ajá. Si eso no existe, difícilmente las personas propias por sí mismas lo van a hacer solas, ¿no? Entonces, lo que tiene que buscar cada compañía, a mi muy particular punto de vista, es generar la cultura de que los trabajadores, sus empleados, continúen y sigan siempre los procesos, ¿no? Es lo que se tiene que buscar hacer, ¿no? Porque los problemas vienen cuando algo se omite, ¿no? Algo no se hace como se debería haber hecho, ¿no? Y es donde comienzan los detalles y el por qué, ¿no? Y luego el estar explicando el por qué no se hizo tal o cual cosa es un problema, ¿no? Porque si todo se hubiera seguido conforme al manual, conforme al procedimiento, conforme a lo que está indicado, pues seguramente te hubieras evitado muchos problemas, ¿no? Sí, por supuesto. Y también los procesos tienden a mejora, ¿no? No que esté escrito en un proceso quiere decir que está bien hecho, o bien escrito, o bien establecido allí, ¿no? Claro. ¿Tú qué le dirías ahorita a la gente que le gustaría incursionar al grandioso mundo de las ventas? Pues mira, en algún momento dicen, las ventas es el camino de la luz, ¿no? Yo la verdad... Canijo, a ver, sí, platícame. El camino de la luz, ¿no? Yo, cuando era ingeniero dedicado a la planta y al proceso, sí, decía yo ventas, pues me veía como con un maletín ahí tocando puertas y cosas así. La verdad es que el concepto... Con la motito, ¿no? Con la motito, andar llevando y pitando, pip, pip, ¿no? Pero sí, ciertamente el tema ventas tiene que ver con, como te dije hace rato, el tema de dar soluciones, ¿no? Porque tú puedes vender cualquier cosa, como te dije hace rato, pero si no solucionas la necesidad del cliente, no vale de mucho que vendas el mejor bolígrafo, que vendas el mejor carro, que vendas lo que sea, si no solucionas la necesidad del cliente, ¿no? Entonces, pues hay equipos muy bonitos y aparatejos muy sofisticados que incluso también si no lo sabes utilizar, pues no tiene caso que te haya vendido la guitarra Les Paul o no sé cómo se llaman las marcas muy fregonas, pero si no lo sabes tocar, ¿no? O si te da lo mismo, ¿no? Entonces siempre tienes que buscar la necesidad del cliente, ¿no? Hay quien va a buscar algo, o sea, el valor incluso también se lo da la persona, ¿no? Tienes tu carro viejito y nadie te lo compra, o vas a algún lugar te lo compran en 5,000 pesos, yo qué sé, pero resulta que es un clásico, ¿no? Entonces cuando encuentras el cliente adecuado, te va a pagar la cantidad adecuada, ¿no? Y a veces ocurre lo mismo de este lado, ¿no?
bastante, híjole, es complejo este tipo de temas en cuestión de comportamientos, venta, ¿cómo generas esa motivación tú, por ejemplo, Pues, para seguir este camino que es, pues bueno, algo es complejo, ¿no? complicado trabajas con gente, ¿no? Te necesitas convencer a gente porque a veces es eso, ¿no? Necesitas convencerlos y a lo mejor la necesidad y ya la tienen, pero de convencer a la gente que, que, por Que ejemplo, adquiera tus servicios que o tus requiera tus productos, servicios y ¿no? realmente, como tú dices, digo, no le vas a vender una Les Paul o contra una Ibáñez, o sea, Por por decir ejemplo, guitarras, ¿no? decir guitarras, de hacerles ver que tu propuesta es la mejor, ¿no? Eh, y dependiendo la compatibilidad, al final de cuentas que también eso es bien bastante clave en las ventas. A veces si ya la facilidad de palabras, de entablar una conversación, de generar una empatía con el cliente, la parte técnica, con la parte de compras, es bien complicado, ¿no? Sí. ¿Cómo te mantienes ahí para no caer en la frustración del rechazo, ¿no? Pues mira, rechazo siempre hay. Hay clientes que van a necesitar tus servicios, obviamente. Tienes que buscar siempre nuevas oportunidades, nuevos clientes, nuevas puertas, nuevas compañías. Eh, pero bueno, la motivación es que la, la economía sigue, ¿no? Aún ahorita, como está la situación en estos momentos, la economía de repente se tambalea un poco por cuestiones ajenas a diversas situaciones, ¿no? Uh-huh. Pero la fabricación de cosas, la manufacturación de productos, etcétera, siempre continúa, siempre existe y siempre va a haber. Entonces, la motivación pues viene del tema de, bueno, ahorita no es momento tal vez, ¿no? Pero prepárate para cuando sí sea momento, ¿no? Porque es mejor estar preparado, ¿no? Y estar ahí y que no te necesiten de momento, a que cuando te necesiten no estés preparado y no tengas las herramientas, ¿no? Entonces, siempre tienes que estar disponible y siempre tienes que estar pues atento a cualquier oportunidad, ¿no? Entonces, frustración depende mucho de la persona también, ¿no? Vamos a poner como ejemplo a nuestro pilotazo de la Fórmula 1, Checo Pérez, ¿no? Chiquito. Ajá, Checo Papi Rey. El caballero tiene una fortaleza mental increíble, ¿no? Porque, pues lo que ve uno desde este lado, ¿no? Desde esta perspectiva, pues el hombre ha tenido subidas y bajadas, ¿no? Y ha tenido que aguantar N cantidad de situaciones desde que él se movió para Europa. Y en la vida de cada quien y en los procesos de cada quien sucede algo similar, ¿no? Siempre tienes estas subidas y bajadas y lo que te mantiene ahí siempre es tu mente, ¿no? Tu capacidad de soportar, de aguantar, de entender, de no desesperarte, de no explotar, de no demás. Hay situaciones y momentos para hacerlo, ¿no? En los cuales te puedes desquitar, ¿no? Vas a jugar fútbol, vas a hacer ejercicio, vas a correr, X, ¿no? Entonces, tienes que ser paciente, ¿no? También tiene que ver mucho con la paciencia y entender, ¿no? También, de repente, qué cosa vendes, ¿no? O cuál es tu oferta hacia los clientes, ¿no? Hay cosas que se venden solas, ¿no? No necesitan una promoción de nada, Uh-huh. ¿no? Algunos refrescos, ¿no? Algunas cervezas, ¿no? Pues eso siempre va a haber, no hay quien lo venda como tal, no se necesita, ¿no? Pero hay otro tipo de ofertas, situaciones, herramientas, productos que sí necesitan cierto seguimiento, ¿no? Y también es eso, ¿no? El tema de ventas es un seguimiento adecuado también, ¿no? Si dejas de dar seguimiento a ciertos proyectos, a ciertos necesidades de tus clientes, pues igual, ¿no? Ellos van a buscar quién sí les hace caso, ¿no? O quién sí les soluciona, ¿no? Por supuesto. Entonces también tienes que tener esa capacidad. Es muy corto el tiempo, obviamente, ahorita como para explicar todo eso, pero el tema de ventas de cualquier cosa es siempre muy complejo, ¿no? Y tienes que ser paciente, ¿no? La palabra creo mágica para las ventas es paciencia. Paciencia. Y paciencia e insistencia, ¿no? También, ¿no? Ni modo. Se te tiene que quitar la vergüenza, ¿no? En algún momento yo decía, bueno, es que me da pena volverle a hablar al ingeniero, volverle a hablar a la licenciada,
porque pues ya van 2 semanas que le estoy dice, ¿no? Pero se te tiene que quitar ese miedo y esa vergüenza y esa manera de pensar en la que pues no hay que hablarle, ¿no? Porque me ha tocado casos en los que si yo no hubiera ido, si yo no hubiera insistido, si yo no hubiera llamado, pues la venta se hubiera ido con alguna otra compañía, ¿no? Con alguien más, ¿no? Y ha habido infinidad de casos en los que digo, sí le hablo, o sí paso, ando aquí cerca, ¿no? Es que no me va a contestar, es que ya es tarde, es que ya le he mandado varios correos, ¿no? Uh-huh. A veces tú no sabes del otro lado qué está ocurriendo, ¿no? Porque al final, como te digo, todos somos personas, ¿no? La otra persona pues tiene mucho trabajo, tiene otras prioridades, tiene esto, pero a veces los agarras en algún momento en el que te dicen, sí te atiendo, sí te recibo, o mándame tu catálogo, mándame lo que sea, ¿no? Entonces tienes que estar siempre insistiendo, perseverando y paciencia, ¿no? Uy, no, pues sí. Como persona. Sí, pero por supuesto. ¿Qué le depara el futuro de los tratamientos térmicos por inducción ahorita? No, hombre, esto se va a ocupar hasta cuando colonicemos Marte, ¿no? Claro que sí. Sí, mira, todas las tecnologías, obviamente, las nuevas y las no tan nuevas, siempre y cuando sean procesos probados y tecnológicamente viables, se seguirán necesitando, ¿no? O sea, la rueda tiene ¿cuántos años que se inventó? Siglos, milenios, y la seguimos usando, ¿no? Y ahí dicen por ahí, no hay que reinventar la rueda, pero ya hay quien ya la reinventó, ¿no? Entonces, los procesos que usamos actualmente, y estos en particular, ¿no? Y luego vienen nuevos procesos, ¿no? Sí. Nuevas tecnologías, ¿no? Con láser, con metalurgia de polvos, nanotecnología, ¿no? Nuevos materiales, obviamente, ¿no? Nanotubos de carbono, cosas de estas, que pues es lo que estamos desarrollando hoy para que el futuro exista, ¿no? Ya para cerrar un poquito este tema interesante, que me gustaría seguirle. Nos vamos a aburrir, compadre, porque ya llevamos como 1 hora y yo creo que nadie se va a echar esto en 1 hora. Yo no lo haría. Okay. Me daría hueva. Ay, no, sí, vemos la cara de Joe y sí, confirma. Sí. Confirma. ¿Qué están hablando sí. estos? Bueno, ya para cerrar este tema, este episodio, ¿qué les comentarías a la gente, ¿no? Sobre las ventas y tratamientos térmicos? Pues es una conjunción muy especial, ¿no? Porque como decimos, nos referimos a ventas en general, pues es un mundo muy grande. Tienes que tener habilidad para eso, nacer para eso, etcétera, ¿no? Y en el caso del tratamiento térmico, pues es un proceso que siempre se va a ocupar, ¿no? La pregunta que hacías, ¿qué le depara al futuro? Pues nada, que siga, ¿no? Va a seguir usándose. Son procesos y tecnologías que van a continuar sin temor a equivocarme por siglos, ¿no? Entonces, ¿qué le digo a los chavos o a la gente no tan chavos, ¿no? Que se metan en el tema de ventas? Pues que ese es un mundo interesante, ¿no? En el momento en el que entras, conoces mucha gente, conoces muchas empresas, conoces muchos procesos, te ayuda mucho si ya pasaste por alguno de ellos, ¿no? Lo viviste, lo sentiste, lo sufriste. ¿Qué es lo que te digo como ventas técnicas? Pues el que vende carros pues debe saber al menos de mecánica, lo básico, y cuánto corre un carro y qué significa caballos de fuerza y cosas del estilo, ¿no? Entonces, en este caso, le recomiendo al que se meta a vender cualquier cosa, pues conozca su producto, ¿no? Porque una vez que lo conoces, puedes hacer recomendaciones, ¿no? Mejores, ¿no? E incluso, tal vez, como dijimos ahorita, la situación está compleja y tenemos que tener la capacidad de ser flexibles y adaptarnos, ¿no? Si mi producto es el que yo vendo siempre, muy caro, muy de high performance, pero la necesidad del cliente es otra, pues buscar tal vez ser flexible y poder ofrecer algo más acorde a lo que se necesita, ¿no? Y si tampoco es tu core business, ¿no? Porque, por ejemplo, a Lamborghini no le vas a pedir que te venda un carro barato, ¿no? Son carros muy caros, ¿no? Nunca se va a bajar a hacer un carro de menores prestaciones con tal de hacerlo barato, ¿no? O sea, hay ciertos sectores, ¿no? Y hay ciertos nichos, ¿no? Entonces, también tener clara esa parte, ¿no? Mi producto nunca va a estar acá, entonces no tiene caso, ¿no? Y le continúas, ¿no? No pierdes el tiempo, ¿no? Sí, ya por último, hace rato hablas de recomendaciones.
recomiéndanos 3 libros para leer. 3 qué? Libros. Uy, Dios mío. Quisiera yo leer mucho, pero... Pues libros que te pudiera recomendar, digo, referentes al tema, por ejemplo, lo que es tratamientos térmicos. Solo que no recuerdo el autor, pero hay uno que es Carburizing and Nitridine. Híjole, es creo que de ASM. Está muy bueno. En algún momento, si quieres, te paso el dato, el nombre, y lo ponemos en el link aquí del video, tal vez. Otro libro que haya sido muy bueno en este sentido. Sí, no necesariamente tendría que ser de ventas, ¿no? La Biblia, no, de ventas. Yo estoy dando incluso datos de tratamientos térmicos, ¿no? Libros de ventas, híjole, por ahí más bien... De ciencia ficción, novelas, digo, al final de cuentas, para fomentar la lectura, aquí realmente es el tema, ¿eh? No necesariamente tendría bueno, que ser como lectura, ok, va. Un libro que me gustó mucho, bueno, es una saga de libros así muy grande, se llama El caballo de Troya, ¿no? Okay. De ese escritor que se llama Juan José Benítez, es un español. Por ahí de repente lo equiparan con Jaime Maussan en México y él es el de allá, ¿no? De España. No sé, creo que nada que ver, pero el señor Benítez escribe sobre fenómenos medios extraños, ¿no? Del tipo ovni, ¿no? Pero en particular ese libro de El caballo de Troya, como tal, y ya el tomo 1, 2, 3, 4, 5, 6, creo que van en el 10, y el 11º creo que se llama El día del relámpago, ¿no? Ese me gustó mucho, me impactó. Obviamente pues quiero pensar que es ciencia ficción, ¿no? Pero está muy bonito, ¿no? Los que lo habrán leído por ahí... Sí, es ciencia ficción. Es ciencia ficción. Pero bueno, en en los primeros tomos, las charlas que el protagonista o el personaje principal tiene con, en este caso, Jesús, ¿no? Jesus, ¿no? Son muy buenas pláticas, ¿no? La verdad es que conviene leerlas, te dejan muy buen aprendizaje, sea ficción o no, están muy bonitas, ¿no? Ese me gustó mucho. Y ahí otro que he leído, híjole, ¿cuál será? La verdad es que quisiera decir que leo mucho, pero me enfrasco en otras cosas más técnicas, ¿no? No sé, se los dejo en el link. Ok, perfecto. No me acuerdo ahorita. Está bien, no te apures. El tema es agradecerte, Ricardo, el tiempo que te hayas tomado para venir acá. Digo, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo. Bueno, yo sí para contarlo, ¿no? Digo, ahorita viene ventas, al final de cuentas él está viajando mucho, viene directamente de la República de Aguascalientes, ¿no? Sí, hoy me tocó Aguascalientes. Bueno, desde ¿qué estamos hoy? Miércoles dijimos. Hoy es miércoles. Lunes en la noche, martes y hoy miércoles temprano anduvimos por allá. Sí, digo, agradecerle el tiempo que haya venido descolgándose para acá, específicamente para este episodio. Muchas gracias. Digo, esperemos que vuelvas nuevamente, a lo mejor en la segunda temporada. Sí, con algo más cortito y algo más emocionante, ¿no? Sí, digo, ahorita... Historias de terror y tratamientos. Sí, creo. Ya viene noviembre. Ya viene noviembre. Les recuerdo, historias de terror, manden sus historias de terror. Aquí se guarda la discreción. Sí, no digan nombres ni nombres. Ni compañías, porque hay que compañías. Digo, al final vamos a todas las compañías se van a llamar Acme. Sí. Y pues el Correcaminos y el Coyote. Digo, esos serían las historias de terror que estaríamos el ingeniero contando. Y el usuario y el vendedor o algo así, ¿no? Sí, el jefe y el operario. Y el chalán, ¿no? Sí, @templadoentrecafés @gmail.com, ahí esperamos sus historias. Templado entre cafés. Templado entre cafés. Ok, perfecto. Sí, ahí vamos a estar, nuestras páginas en Instagram, en YouTube, en Spotify, igual se llaman así, Templado entre Cafés, así todas las encuentran. Pues ahí si nos quieren mandar sus comentarios, apuntar sus comentarios, recomendaciones también, ahí estamos. Gracias. Historias de terror, no se olviden. Ricardo, gracias por haber estado en este episodio interesante, digo, un poquito pesado, denso, pero esa es la idea, que empezar a concientizar a la gente
que se lo chuten en 2, 3 sesiones. Súbelo en tramos de 5 minutos y eso ya es mucho, güey. Sí, digo, esa va a ser una sugerencia, tengo esa sugerencia. Sí. Si no, nada, es la primera sugerencia que he escuchado de ese tipo, pero bueno, vamos a estar trabajando en esa parte, ¿no? Pues muchas gracias por haber estado en este episodio. Gracias. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Hasta luego. Bye.